Bien, estamos en el Evangelio de San Juan, estamos en el capítulo 1, versículo 13. Dice, al aproximarse la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén y hallando en el templo a los que compraban bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados allí, hizo un azote de cuerdas y expulsó a todos del templo, a las ovejas, a los bueyes y a los cambistas, y esparció sus monedas y volcó sus mesas. Y después dijo a los que vendían palomas, ¿qué es esto de aquí? No conviertan la casa de mi padre en casa de comercio. Entonces sus discípulos recordaron que está escrito, el celo por tu casa me consume. Entonces le contestaron los judíos, diciendo, puesto que haces esto, ¿qué señal nos muestras? Jesús les contestó diciendo, destruyan este templo y al tercer día yo lo levantaré. Los judíos le dijeron, en 46 años fue construido este templo y tú en 3 días lo levantarás. Pero él decía con respecto al templo de su cuerpo. Y cuando él hubo resucitado entre los muertos, sus discípulos recordaron que él había dicho esto. Entonces creyeron a las escrituras y a la palabra que Jesús había hablado, ¿no? Entonces, estamos aquí viendo esta porción con respecto al expulsar a los comerciantes del templo. Estamos en la porción de Bereshit, del libro del Zohar. Y dice, y la tierra estaba sin forma. Dice, el proceso de la creación, explica el Zohar, comenzó en un estado de caos total. De este caos surgió el concepto del orden. El Zohar revela el proceso por el cual el orden sucede al caos. Mientras más furioso y frenético sea el caos inicial, mayor será el orden y perfección que eventualmente surgirán. Fíjense lo que dice aquí, dice, mientras más furioso y frenético sea el caos inicial, mayor será el orden y perfección que eventualmente surgirán. Entonces, ¿cuántas veces hemos visto en nuestra vida un caos impresionante, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos, en este pasaje, vemos que Jesús comienza generando un caos profundo. De entrada, pues, hizo un azote de cuerdas y expulsó a todos del templo. O sea, generó caos en el templo, ¿sí? Y si nosotros entendemos lo que dice aquí, que cuando habla del templo se refiere al templo de su cuerpo, versículo 21, entonces entendemos que a lo que se está refiriendo Jesús es al templo de nosotros, o sea, y Jesús representa en cabalísticamente representa un estado de conciencia. El estado de conciencia, decíamos, el estado de conciencia de Yeshua, que es el estado de conciencia del yo soy, lo que significa que Jesús corrió, que una persona en estado de conciencia del yo soy puede correr a todo tipo de personajes que hay en el templo. Y estos personajes que hay en el templo representan, pues, adicciones, representan creencias, representan límites, representan todo tipo de bloqueos
mentales, emocionales, todo tipo de pensamientos, sentimientos que representen un bloqueo internamente, una persona en estado de conciencia de Yeshua puede bloquearlos o liberarlos. O sea, usando el poder de la palabra, usando el poder del yo soy, decretando, materializando, podemos liberar y podemos eliminar todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, de hecho, la oración debería de ser algo que debemos utilizar para liberar y para correr dentro de nosotros todo ese tipo de bloqueos, de caos, de limitaciones, de creencias y de cosas que nos separan completamente de la conciencia de Cristo. Y ese caos nosotros lo promovemos de manera consciente a través de la oración, por ejemplo, ¿no? O cuando una persona hace una corrección, por ejemplo, le genera caos a esas entidades que están generando esa pues sinergia negativa, ¿no? O sea, no sé, hay pensamientos dentro de ti que te hacen sentir menos y que te hacen sentir deprimido y que hace como que están generando tristeza una y otra vez y gatillan pensamientos que te hacen sentir triste, por ejemplo. Y esos sentimientos o esos bloqueos que aparecen, donde te sientes triste, donde sientes ese caos, pues en realidad son situaciones, son cosas que sí me hacen sentir ese caos inicial y que realmente tú se lo estás generando a esas entidades, porque la oración debe ser como, debe fluir hacia generar yo ese caos, hacia esas entidades energéticas, porque estamos hablando de los mundos espirituales. Dijimos que cabalísticamente Jesús representa un estado de conciencia, cabalísticamente representa un estado de conciencia, entonces todo lo que vemos durante el Evangelio de San Juan es este estado de conciencia, el yo soy, que nos está mostrando cómo mantenernos en esa alta frecuencia vibratoria de conexión en esa conciencia. Y aquí todo lo que está externo a él representa pues todo lo que está invadiendo el templo, que es el cuerpo. Entonces ya entendemos, cuando habla del templo está hablando del cuerpo, cuando habla de el caos que se genera y lo que dice el Zohar, que dice que en cuanto más caos haya inicialmente, mayor será el orden y perfección que eventualmente surgirán. Aquí Jesús llega y hace un caos impresionante en el templo. Entonces, cuando una persona entra en contacto con Jesús, cuando Jesús verdaderamente se manifiesta en la vida de una persona, cuando la persona empieza realmente a conocer a Jesús, hay un caos en su vida en general, en todas las cosas que hace, que experimenta, que dicen, todo lo que hay, todo lo que pasa a su alrededor, en todas las cosas, ocurre un caos en esa persona. Y ese caos que está ocurriendo lo está generando Jesús, porque está eliminando las creencias, está eliminando las barreras, está eliminando los vicios, está eliminando todo ese tipo de cosas. Y esa es una de las razones por las cuales, pues, conectar con Jesús no solo se trata como de algo religioso, como de hoy me siento muy fervoroso y voy a tener una conexión con Él, sino si yo tengo una conexión y una constante con Él, pues Él va a generar en mi vida caos, porque me está arrancando esa creencia que me siento como caos, pero no es mi creencia, es una entidad que la está sacando de mi dimensión interior. Y así como esas entidades, hay muchas dentro de nosotros, y comienza a quitar una por una, y esas entidades nos hacen sentir como una ilusión aparente de caos, pero en realidad no nos está ocasionando caos, al contrario, nos está ayudando.
pero en función del ruido que hacen esas entidades al decir te está generando caos, eso es la percepción que dice en el Zohar. Mientras más furioso y frenético sea el caos inicial, mayor será el orden y perfección. Eso de furioso y frenético, el caos inicial, se refiere a la ilusión de que es furioso y frenético el caos inicial, pero es solo percepción. Las entidades esas trabajan solo con la percepción. Entonces, hay entidades desencarnadas que tienen la misión de odiar al hombre y de bloquearlo y de impedir que tenga un despertar espiritual y adquiera una conciencia realmente de espiritualidad. Sí, entonces esas entidades son las que generan como esa ilusión en la vida, en la mente de la persona, que lo hace como estar pues de alguna forma bloqueado. Dice, podemos alcanzar la capacidad de eliminar el caos de nuestras vidas, podemos empezar a comprender la verdad espiritual oculta en el caos. Entonces, dice, podemos empezar a comprender la verdad oculta en el caos. La verdad siempre viene oculta en el caos. Entonces aquí Jesús llega y genera un caos en el templo. Jesús genera un caos en el templo porque hay una verdad oculta detrás de ese caos. Sí, en ese sentido, pues había mucha gente que no estaba utilizando el templo de Israel para el propósito que era, ¿no? Por un lado, ahora cabalísticamente entendemos entonces que es el cuerpo y que hay muchos pensamientos y muchas entidades energéticas a los que la persona le está poniendo su atención, que lo están separando de la luz. Y ese caos que hace es para quitar todo eso. Entonces nunca hay que desaprovechar los momentos donde Dios nos genera caos en nuestra vida, porque esos son momentos en los que Dios está ordenando nuestra vida, está transformándonos y está mostrándonos realmente cuál es nuestro camino. Justamente ahí es cuando la luz está mostrándonos realmente cuál es nuestro camino. Dice, la tierra estaba sin forma y vacía. El término estaba es exacto, ya que implica el estado previo de la tierra, durante el cual la nieve estaba mezclada dentro del agua. El acto de la nieve formándose está dentro del agua. Resultó en una sustancia contaminada y después un poderoso fuego golpeó sobre esta y se formó basura de esta. Entonces concibió y devino sin forma. El lugar donde primero solo había suciedad se convierte ahora en un nido de basura que es descrito como sin forma. Pasó por 4 etapas hasta que se convirtió en tohu. Primero, la luz se convirtió en agua. Segundo, el agua se convirtió en nieve. Tercero, la nieve se convirtió en basura con la imposición del fuego. Cuarta, la basura con el tiempo fue lo suficientemente distinguible como para ser llamada sin forma. Entonces, aquí nos está hablando el libro del Zohar de las 4 fases de la luz. Nos está diciendo la primera fase de la luz la luz se convierte en agua, ¿no? Y aquí quiere decir que la primera fase de la luz es recibimos, sin buscar, sin proceso, sin merecerlo, sin tener como un mérito, simplemente recibimos. Esa es la fase 1 de la luz. El Zohar la describe como la luz se convirtió en agua. En realidad estamos recibiendo la energía directa, estoy recibiendo la luz sin tener realmente un discernimiento de lo que estoy recibiendo, simplemente recibo. Simplemente me enamoré, no sé, me ponen a una persona, me enamoré y no estoy realmente consciente de que pues a lo mejor sí es el amor de mi vida, solamente llegó esa persona, no tengo conciencia profunda de la situación que está pasando en mi vida, no tengo conciencia profunda de la situación que está en ese momento. Entonces la fase 1 de la luz es como recibo gratis, recibo sin proceso, recibo sin esfuerzo. Simplemente las cosas suceden. Aún no tengo conciencia de que realmente esté bien o esté mal lo que estoy recibiendo. Fase 2, el agua se convirtió en nieve.
en la fase 2 de la luz, nace en la persona un deseo de otorgar, un deseo de ser como la luz. No sé, ya recibí de forma gratuita, sin tener conciencia de lo que estoy recibiendo, y sin esa conciencia de lo que estoy recibiendo, ahora yo también quiero darlo. Sí, ya recibí como la enseñanza, ahora yo también quiero enseñarla. No importa que no la haya experimentado, que no haya un proceso, que no haya realmente un aprendizaje y un discernimiento, simplemente yo también quiero ir a darla ya inmediatamente, ¿no? Estoy recibiendo esto y lo quiero ir a compartir por el otro lado. Recibí una persona, me siento enamorado, entonces quiero volver a salir para seguir sintiendo ese enamoramiento. Y así sucesivamente. O sea, las cosas que me manifiesta la luz, las cosas que se manifiestan en mi vida y que las recibo gratis, sin esfuerzo, sin proceso, después despiertan en mí un deseo también de co-crear, porque tengo ese deseo de co-crear, solo que no hay discernimiento. Simplemente por impulso deseo hacerlo, aún no comprendo de manera profunda por qué quiero hacerlo, solo lo hago. Esa es la fase 2. Esa es el agua convertida en nieve. Después, la nieve se convirtió en basura con la imposición del fuego. En la fase 3 de la luz comienzo a ver el caos. Aquí en la fase 3 de la luz comienzo a ver el caos. Ya no me gusta tanto lo que estoy recibiendo, ya como que le veo ciertos defectos, como que empiezo a ver las cosas con claridad, empiezo a ver la verdad detrás del caos. Fíjense, por eso dicen que el caos detrás trae una verdad. Entonces en la fase 3 de la luz comienzo a ver la verdad, o sea, empiezo a ver que no es lo que yo pensaba esa relación, que la persona que yo endiosaba no es realmente el Dios que yo creía que era, que la situación que yo estaba como adorando, pues no es realmente una situación propia de adoración, y empiezo a darme cuenta de la luz que hay detrás del caos. ¿Sí? Esa es la fase 3 de la luz. Empiezo a ver la verdad, empiezo a ver la luz que hay ahí. Entonces, en esta situación hay luz, ¿sí? Pero esta luz está oculta detrás del caos. Entonces, para poder ver esa verdad, necesito experimentar ese caos de la fase 3. En esa fase 3 de la luz experimentamos como una sacudida para que yo me dé cuenta de la verdad. Y ya con el conocimiento profundo de la verdad, poder realmente tomar una decisión y poder volver a la fase 1. O sea, la fase 1 otra vez sí lo recibo con mucho amor, lo recibo porque ya me di cuenta por qué me mandó esta persona, ya me di cuenta por qué me enamoré de esa persona, porque es la persona correcta, ya lo comprendí, porque en esa fase 3 de caos, de peleas, de negatividad aparente, de una circunstancia aparente que se generó, me estoy dando cuenta que realmente estoy enamorado de ella, me estoy dando cuenta que es una persona que me beneficia, que su amor me beneficia, me estoy dando cuenta que es una persona que su amor me beneficia. De una o de otra forma, su amor me beneficia. Esa es la fase 3 de la luz. En la fase 3 de la luz, a pesar del caos, de hecho, en el caos nos damos cuenta de la verdad. El caos es parte del proceso para profundizar. Entonces, aquí Jesús llega y corre a todos los vendedores del templo, a toda la gente que estaba ahí en el templo, y genera un caos en todos ellos, porque lo que Jesús quiere es que profundicemos. Si yo me quedo solo en los conceptos banales, en los conceptos lineales, pues nunca va a profundizar. Entonces esos vendedores son esos pensamientos que están ahí, hay que correrlos para poder realmente profundizar y realmente entregarme al proceso, la fase 3 de la luz, no tenerle miedo a la fase 3. No tenerle miedo a la fase 3, sin embargo entender que se puede evitar la fase 3 si yo solito me elevo de conciencia y en lugar de esperar que suceda el caos, pues yo solito me elevo al siguiente nivel y de manera profunda recibo más energía. Entonces, vuelvo a activar mi deseo de recibir esa luz. O sea,
Ya entendí por qué esa persona es la persona correcta en mi vida. Ya entendí por qué esa pareja es la pareja que realmente Dios decidió para mí, ya lo entendí. ¿Por qué es la persona que Dios decidió para mí? Porque esa persona que está ahí, que es la persona que Dios decidió para mí, es la fuente, es la raíz, es la esencia de la luz del Creador. Y trae un propósito, hay una verdad detrás de ese caos, porque me peleo y me peleo y me peleo con esa persona. ¿Y por qué me estoy peleando tanto con esa persona? Porque detrás de eso hay un proceso, hay una corrección que la luz me está dando, porque ella me está ayudando a transformarme, porque ella trae una misión, trae algo que me está moviendo. Por eso todas las relaciones que son positivas para nuestra vida a veces entran en caos en muchos periodos de nuestra vida. Todas los negocios o las situaciones que nos van a beneficiar de una o de otra manera pasan también por esos procesos y periodos de caos. Todas las personas, los santos que han buscado la santidad de manera ferviente han pasado por un proceso de caos, la noche oscura del alma, como lo dice San Juan de la Cruz en su libro Subida al Monte Carmelo, y así sucesivamente todas las personas que buscan tener realmente éxito y llegar al fondo en un proyecto de vida, pasan por esos periodos de caos, pasan por esa fase 3 de la luz, pero pueden elevarse a la fase 1 sin tener que pasar por esa fase 3. ¿Y cómo nos elevamos a la fase 1 sin pasar por la fase 3? Muy fácil. Para elevarme a la fase 1 de la luz, pues tengo que abrirme a desear recibir nuevamente esa bendición. Señor, dame más. El ser vasija y el tener la conciencia y el percibir que soy vasija y que quiero más, el tener ese deseo más, dame más luz, porque deseo seguir compartiendo, me mantiene en fase 1 y 2, fase 1 y 2, fase 1 y 2, fase 1 y 2. El punto es que no he pedido más porque ni siquiera soy consciente de la bendición que tengo. Si fuera consciente de lo que la luz realmente me ha estado dando, entonces todo el tiempo quiero más y me tendría una vasija más grande. El punto es que mi vasija no es tan grande porque no soy consciente que es algo bueno, no soy consciente que hay luz detrás, no soy consciente que estoy recibiendo algo increíble, estoy recibiendo algo increíble, no soy consciente de ello, entonces como no soy consciente de que es una bendición increíble, pues no la deseo, no deseo más. La fase 1 es despertar ese deseo de recibir todo el tiempo estar activando ese deseo de recibir, todo el tiempo estarlo encendiendo porque se apaga. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué es lo que apagó el templo de Israel? Pues Jesús llegó y vio a todos los mercaderes. ¿Y qué es lo que apagó? ¿Qué es lo que apaga como la conexión de una persona con su interior y el estar bien dentro en su templo? Pues todas esas creencias que no sirven para nada, hay que correrlas. Y por eso llegó y generó caos. Entonces, cuando te acercas realmente a Dios, por eso muchas veces sucede caos en tu vida, no te das cuenta, sucede ese caos, pero ese caos que sucede es algo normal y que es parte del proceso que debes vivir, es parte del proceso que todos debemos vivir. Y esto pasa en todas las cosas. Te digo, si leemos la vida de los santos que se entregaron a Jesús, vamos a ver muchas veces en su vida el caos por el que tuvieron que pasar, porque era el camino, ese caos era el camino para poder profundizar y volver otra vez a la fase 1 en otra conciencia distinta. Entonces, es parte de, ¿sí? El caos es parte de la verdad, de la luz. Es parte del proceso, es una pequeña porción del proceso. Y eventualmente puede aparecer en nuestra vida. O sea, tampoco se trata de que nunca aparezca ningún caos, ¿no? Entonces no estaría realmente en el camino. Porque a veces también tenemos una falsa idea de que, pues,
pues yo solo me enfoco en la luz, en lo positivo y a visualizar que estoy bien todo el tiempo. Eso es como algo un poco falso, porque realmente el proceso es el proceso es la raíz de toda la vida. Todos estamos en un proceso. Y el caos es parte de ese proceso, es fase 3 de ese proceso. Entonces, eventualmente vas a llegar a la fase 3 en la situación. Si no me crees, empieza a salir con alguien, empieza a salir con una persona y conócela, trátala y lo que tú quieras, ¿no? Y sal con ella una y otra vez, pero eventualmente conforme salgas con esa persona y la conozcas más, vas a llegar a la fase 3 cuando empieces a ver sus defectos y cuando empieces a ver lo que no te gusta de esa persona. Cuando llegues a esa fase 3, puedes elegir quejarte y victimizarte, enojarte, enfadarte y caer en la fase 4 y desconectarte de la luz. O bien puedes tomar conciencia de la fase 3 de la luz por la que estás atravesando en esa relación o en cualquier cosa que estés pasando. Tomo conciencia de lo que estoy atravesando con esta persona, de lo que estoy atravesando en esta situación. Y una vez tomada conciencia de lo que estoy atravesando en esta situación, entonces me elevo al siguiente nivel. ¿Sí? Me elevo al siguiente. ¿Qué significa me elevo al siguiente nivel? Tomo conciencia que es parte de mi proceso, soy proactivo y me manejo siendo causa y no efecto, porque soy consciente que es parte del proceso y está bien ahí. O sea, el caos no está mal, el caos está bien en tu vida, no pasa nada que haya caos. Y el caos puede ser la manifestación de muchas formas. O sea, puede ser desde una situación económica hasta una relación donde constantemente me peleo, hasta, no sé, una situación donde constantemente hay como ciertas cosas que no entienda, que no tengo claridad en mi mente, o es una situación difícil. Todo lo que sea caos es parte del proceso y está bien. Está bien que esté ahí eso, está bien que no lo pueda manejar ahora mismo, está bien, está perfecto que en este momento esté confundido, está bien, no pasa nada. Simplemente acepto la situación y vamos a hacer causa. Vamos a hacer causa. ¿Qué ser causa significa? En lugar de enfocarme y quejarme de lo que está pasando, mejor soy proactivo y a ver cómo puedo resolverlo, qué puedo aportar, cómo puedo compartir, cómo puedo llevar al siguiente nivel esta relación. O sea, todo el tiempo estamos peleando, todo el tiempo, pero ahora, ¿cómo puedo llegar al siguiente nivel esta relación de pareja? Y si seguimos el consejo del Zohar que dice que mientras más furioso y frenético sea el caos inicial, mayor es el orden y perfección. Imagínense a veces el caos que hay en una relación cuando entra en esta fase 3, ¿no? Y a punto del divorcio muchas veces. Pero si la persona logra pasar a través de ello, ser causa, no ser víctima, es posible que elija no divorciarse. Y no solo eso, es posible que pase como al siguiente nivel, no se divorcie, y no solo eso, sino que conecte en otro nivel de conciencia con esa relación. Realmente la persona vuelve a enamorarse de la otra persona, vuelve a despertar el amor desde un nivel muy profundo. Pero para poder llegar a ese nivel profundo en esa relación, o sea, una relación como más madura, tuvo que haber caos. Las parejas que tienen muchos años juntos y se llevan bien y están bien y tienen paz, seguramente pasaron por muchos momentos de caos. Las empresas que ahora están muy bien y que tienen mucha lana, y regularmente los dueños, los que la generaron, pasaron por muchos momentos del caos. Cuando queramos éxito, cuando queremos lograr algo realmente, cuando vamos con determinación, va a haber caos, es parte del proceso, hay que aceptar esa parte del proceso y hay que obviamente tomar eso con responsabilidad,
O sea, es parte del proceso, pero no me voy a victimizar, voy a hacer causa y voy a poner medador y a ver cómo puedo resolverlo y qué puedo hacer para resolverlo. O sea, no solo no evito el caos, sino me pongo proactivo en momentos de caos. Así es como debemos enfrentarlo. Recuerden, la Kabbalah no te genera caos, el caos ya es parte de tu vida si es que realmente tienes la determinación de lograr algo. Si tú tienes la determinación de lograr algo, en el proceso va a haber caos y cuando llegue ese momento, la Kabbalah te enseña, tienes que estar consciente de que es parte de la vida, es parte de lo que tienes que vivir, es parte de lo normal. Así es como se hacen esas cosas. Así es como se llega lejos, así es como se cumplen metas, así es como logramos objetivos, así es como se genera el éxito, así es como lo trabajamos, así es como llegamos a un lugar, así es como vamos a la cima. Son esos procesos, son esos momentos de caos donde no rechazo el caos y tomo responsabilidad para confrontar esa situación de manera proactiva. Entonces no es malo que haya caos. La gente no quiere caos y se espanta y se levantan las palabras y de repente te dices de cosas con alguien y no necesariamente es negativo lo que está pasando, no necesariamente es algo malo. Sí, lo que te está pasando no necesariamente es algo negativo, pero es algo que poco a poco pues debemos ir entendiendo, ¿no? Y es algo que aquí el Evangelio nos enseña, ¿no? Nos lo enseña. Sí, es algo que el Evangelio nos lo enseña. Y seguimos, dice, Jesucristo conoce a todos los hombres. Mientras estaba Jesús en Jerusalén, donde la fiesta de Pascua, muchos creyeron en él al ver estas señales que él hacía, pero Jesús no confiaba en ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que ninguno le diera testimonio de nadie porque él conocía lo que había en el hombre. Entonces está hablando que Jesús conoce todo lo que hay dentro de ti, porque Jesús eres tú en un nivel de conciencia superior. Y desde ese nivel de conciencia superior conoces todo lo que hay dentro de ti. Entonces, también cuando tú te cierras o te resistes al caos, te estás resistiendo a que te digan tus netas. Te estás resistiendo a que te digan la verdad, a que te digan, tienes esto mal y tienes esto mal y esta situación está mal y cometes este error y cometes este otro error. O sea, estás cerrado a eso porque no eres consciente que Jesucristo conoce todo y conoce lo oculto y conoce la esencia. Si lo entendiera, entonces aceptaría que me dijeran cosas para poder entrar en ese estado de conciencia de Jesús, porque el estado de Yeshua es un estado de conciencia muy elevado. Pero para entrar en ese estado de conciencia tengo que comportarme como Él, para que por afinación y vibración yo pueda estar ahí. Entonces, sí me pasa algo, pero la pregunta es si lo recibes realmente y si Él está siendo proactivo y si te abriste a escuchar lo que te dijeron. Y si estás aceptándolo y tomando responsabilidad de lo que te dijeron. Sí. Porque entonces esto sería que si sí me abro y realmente acepto la situación y acepto lo que me están diciendo, entonces significa que yo, en ese nivel de conciencia estoy conociendo todo lo que hay. Y estoy conociéndome realmente en lo profundo. Eso es conocer. Conocer a los hombres es conocerse a uno mismo. Entonces, pues es maravilloso, ¿no? Es maravilloso. En la fase 3 te conoces a ti mismo. En la fase 3 nos conocemos a nosotros mismos. Y en la fase 4 es el rompimiento. Por un lado, dice aquí, fase 4, la basura con el tiempo fue lo suficiente distinguible como para ser llamada sin forma. En la fase 4 hay un rompimiento. Y en ese rompimiento me doy cuenta lo que estuvo mal, lo que está bien y puedo separar. Por ejemplo, después de que una pareja se divorcia con los años, se da cuenta realmente de sus errores en ese proceso de divorcio. Porque se da cuenta que hizo cosas que no estuvieron bien, pero en su momento le parecieron bien porque no estaba maduro. Pero ahora con estos años de soledad se da cuenta que la regó de muchas formas.
¿sí? Y ese me doy cuenta, ya la persona llegó a un punto donde ya separa lo malo y lo negativo de lo bueno. Entonces hay que separar. Aquí en la fase 4 ya puedo separar y distinguir entre la luz y el caos. Pero para llegar a ese punto de distinguir, pues yo tuve que pasar por el caos. Jesús llega, genera caos en Israel, en los habitantes de Israel de aquel tiempo, llega y genera caos. Él llegó y generó caos. ¿Sí? Y ahora a muchas de esas personas les está cayendo el 20 del caos que se generó. ¿Y por qué? Porque en ese momento lo rechazaron, significa no aceptaron la luz, no aceptaron el caos como parte del proceso, no aceptaron el proceso, se resistieron a vivir el proceso. Eso pasó con los fariseos, se resistieron a vivir el proceso con lo que Jesús decía y hacía. Era demasiado radical para ellos. Entonces resistieron a Jesús por ser radical. El punto es si nosotros nos aceptamos a nosotros mismos y en ese nivel del yo soy, y el yo soy es radical para con todo lo que coexiste dentro de nosotros. Entonces tenemos que reflexionar esto, vamos a reflexionarlo y vamos en esta semana a ponerlo en práctica en nuestra vida. Hay que poner en práctica las lecciones que estamos estudiando. Y en esta lección de este día, pues justamente es si estamos abiertos cada quien al proceso sin tenerle miedo a los procesos, a los momentos de caos, sin tener miedo a eso, siendo proactivos y estando listos proactivamente para lo que se presente. Eso es lo que tenemos que reflexionar. Adelante, voy a abrir los micrófonos. Si quieren participar, adelante, es el momento de abrir su micrófono y participar. Buenas noches. Hola, Elba, buenas noches. Buenas noches. Cris, una pregunta. Entonces, entiendo que realmente entonces en la vida siempre vamos a tener situaciones de caos, pero en diferentes periodos. Sí, y va a haber situaciones, por ejemplo, en tu misma película tienes por un lado tu relación de pareja, donde a lo mejor estás en este momento en fase uno y estás en una etapa bonita, donde es linda y la relación es linda, pero en otra área de tu vida estás en el trabajo y ahí estás en fase 3 y estás experimentando caos con tu jefe, con tus compañeros. Y en otra de tu vida que son tus hijos, pues ahí estás experimentando también caos porque no te llevas bien, porque no te pones de acuerdo, etcétera. Y a veces pensamos, me está yendo mal, pero no, o sea, estoy bien, solo que estoy yendo a lo profundo, quiero llegar a lo profundo con mi hija o con mi hijo, por eso estoy viviendo ese proceso. O quiero llegar realmente a lo profundo en ese trabajo, quiero realmente llevar a cabo esa labor, entonces por eso está el proceso. Y, y a la par en otras áreas de mi vida puede ser que no esté experimentando la fase 3, no significa que nunca la voy a experimentar, solo significa que en este momento estoy en otra fase, en otra etapa. Pero con el tiempo voy a entrar en ese proceso, si es que yo me quedo con esa persona. Por eso la gente se casa, se divorcia, se casa, se divorcia, se casa, porque cuando se casa, vive fase 1 y 2, increíble, llega a fase 3, se divorcia, y luego se vuelve a casar, fase 1 y 2, y luego se vuelve a divorciar, y así está. Entonces no acepta el proceso, entonces sus matrimonios no lo han cambiado. La persona no ha cambiado nada, porque no ha aceptado realmente la transformación y el proceso, sino pues, de alguna manera está evadiendo las cosas. Entonces siempre que yo quiera que haya crecimiento y que yo realmente esté decidido a llegar a la profundidad, va a haber caos. Siempre, siempre, siempre. Y como lo dice el Zohar, entre más grande sea el caos,
pues también más plenitud y más paz vamos a estar manteniendo. Adelante, si alguien más quiere compartir. Igual tú, Elba, si quieres decir alguna otra cosa o comentar alguna otra cosa, bienvenido. Cris, otra pregunta. Ahorita que estabas diciendo de esa fase 3, por ejemplo, llegando a la fase 3 puede ser lo que tú estás poniendo de ejemplo o con la relación de pareja, ¿no? Supón que ya tienes esa etapa 3 y pudiera ser o una, el divorcio, como dices, u otra, el que sigan más unidos. O sea, de todas maneras pasas de esa fase 3 a cualquiera de las otras dos. Si el caos que estás teniendo en esa fase 3 lo tomas de manera proactiva, te pones dadoras, no víctima, te pones dadora y decir, a ver cómo puedo conectar con la luz de esta situación, qué puedo corregir para que la cosa cambie, voy a poner de mi parte todo para que esto fluya, vas a la fase 1. Pero si tú dices, no, pues yo no me merezco eso, es una persona negativa, yo me merezco otra situación, etcétera, te pones víctima, vas a ir a la fase 4. Es el mismo proceso, pero te arroja hacia dos ríos diferentes. Obviamente, si entro a la fase 1, voy a encontrar otra vez paz y quietud un tiempo. Si voy a la fase 4, voy a encontrar desolación, tristeza y un bajón de energía porque estoy yendo a la etapa, al suelo, por eso estoy yendo como a lo más bajo de la energía. Pero ambas cosas al final, ambos caminos me van a llevar al siguiente nivel. Aunque la experiencia y el camino es diferente para los dos, ¿no? La experiencia es distinta, pero vamos a llegar al mismo lugar, solo que de forma diferente. Gracias, Cris. Adelante, ¿alguien más que quiera compartir? Es muy interesante lo que hablamos hoy y sobre todo creo que es muy interesante ver cómo Jesús llega y genera caos. Estamos viendo que la porción anterior que leímos es las bodas de Canaán y hace milagros, y lo siguiente que pasa es que llega y genera caos en el templo. Entonces, en un momento hizo milagros y en otro momento generó caos en la persona. O sea, entonces ese proceso de caos no es malo, es como un milagro, es parte de, si tú aceptas la situación, tomas responsabilidad y fluyes, puedes ir adelante, puedes pasar a través pero de una manera positiva, de una manera lumínica. Pero si eliges como el proceso negativo y el rompimiento, también vas a llegar al mismo lugar, pero de otra forma. Así que pues hay que analizar, pero dense cuenta, siempre estamos avanzando, pues, pero a veces arrastras, en la fase 4 es arrastras. Y si yo soy proactivo y vuelvo a la fase 1, voy caminando solo, ¿no? La luz no necesita presionarme, la luz no necesito el chicotito, puedo caminar solo. Y de eso se trata en la vida, que yo aprenda a caminar solo y que no busque que me salven y me rescaten de los momentos de caos, sino más bien que necesito vivirlos. Si no vives ese proceso de caos con tu pareja, nunca vas a crecer, nunca te vas a dar cuenta que no has corregido nada, nunca te vas a dar cuenta que tienes muchos errores y sigues cometiendo esos errores. Entonces necesitas pasar por ese proceso. No es malo el proceso. Se sufre y sí duele y sientes que te desprendes de algo, pero no es algo malo. Solo es la percepción del ego. Sí, porque Jesús lo está corriendo a todos los mercaderes. Por eso el ego se resiste. ¿Vale? Pues muy bien. Por el día de hoy, entonces, vamos a dejar hasta aquí la clase. Seguimos adelante con nuestros cursos. Los invito, por cierto, al curso de el taller de 10 pasos para ser una persona exitosa. Es un curso que voy a hacer sobre un libro que está a la venta en Amazon. Si están interesados, avísenme.
en este curso son 10 pasos que quiero explicarles de manera así muy sencilla para que los puedan practicar en su vida y puedan experimentar mucho éxito sin tanto caos, que puedan vivir el proceso de una forma luminosa, yendo siempre a la fase 1. Creo que esos 10 principios te mantienen en fase 1 y te ayudan a sostenerte en fase 1. Así que pues los invito a que si tienen chance, regálense eso en este fin de año para que el próximo año realmente apliquemos esos 10 principios todo el año y podamos ser verdaderamente exitosos. Que de eso se trata. Vamos a ponernos la meta de ser verdaderamente exitosos en el 2025. Entonces, pues muchas gracias, les mando muchas bendiciones y nos vemos. Hasta la próxima. Gracias, Cris.